Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reis. Carlos, bienvenido. Un placer, Ramón. Y quería hoy plantear un asunto, bueno, que tiene que ver con... Es uno de los, yo creo que es uno de los pilares fundamentales de la vida del cristiano, pero que muchas veces se malinterpreta, ¿no? La Biblia habla de la oración, sobre todo el Nuevo Testamento habla mucho de la oración y nos habla de que tenemos que orar y no desmayar en la oración, ¿no? O porque oramos no desmayamos, también puede ser, ¿no? Pero muchas veces tenemos la idea de que la oración es el lugar de la lista de la compra, donde vamos a reclamarle a Dios cosas, y es en la batalla espiritual es siempre a ver si arrimamos el ascua a nuestra sardina, ¿no? No sé qué piensas tú con respecto a todo esto. Sí, básicamente podríamos dividir en dos partes, ¿no? La primera parte, ¿qué es y qué no es la oración? Y la segunda parte tendría que ser algo así tipo más cosas prácticas, cómo se desarrolla, cómo desarrollar la vida en oración. Ahora, la primera parte, que vendría a ser la teórica, por así decirlo, tú bien dijiste que muchas veces se confunde con el hacer la lista de la compra, pero no tiene que ver con eso. La oración tiene que ver con la comunión con Dios, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver tampoco con estar en petición en todo momento. Si Dios sabe, antes que abramos la boca, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Creo que lo que Dios quiere es, primero, que entendamos que Dios quiere tener relación con su pueblo. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le aman. Sí, decías con su pueblo. Y muchas veces también entendemos que la oración tiene que ver con grupo, porque encima dice, oye, si nos ponemos de acuerdo dos o más en algo, volvemos al mismo... Y puede ser que sea una parte de la oración, evidentemente, esa oración de petición, aunque el Señor sabe lo que queremos. Hay un dicho que dice que el que no llora no mama, ¿no? Y bíblicamente dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscar y hallaréis, ¿no? Clama a mí y yo responderé. Tal. Pero muchas veces se limita la oración a ese tipo de oración cuando lo que Dios está buscando es una relación. Yo miro el ejemplo perfecto de un cristiano, que es Jesús en la tierra. Él cuando pasa por la experiencia humana terrenal o terrenal humana, él tiene unas necesidades personales, como todo ser humano que tiene necesidades, y la necesidad principal que tenía el Señor era buscar al Padre. Terminaba su tiempo de ministración y oraba por enfermos, sanaba, liberaba, decir lo que fuera, pero luego les decía a sus discípulos, mira, quedaros aquí que yo voy aparte. Y él buscaba esos tiempos de relación personal con el Padre. Sí, y en un momento llegó y le dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación, y fue y regresó y se los encontró dormidos y le dijo, no habéis podido velar ni tan solo una hora. Entonces él mostraba que, tú dijiste la oración grupal, pero también está la oración personal. Yo creo que tenemos tiempo y oportunidad para cada cosa, para los momentos de oración personal, de esa comunión íntima y personal, porque recordemos que después de todo Dios se manifiesta y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces esa relación personal la quiere tener, pero también quiere que su pueblo aprenda a tener una relación grupal.
cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso no es tan fácil, habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, y para que la oración sea escuchada, yo tengo que estar en armonía contigo. Armonía significa que debemos dejar de lado orgullos, altiveces, soberbias, un montón de cosas. Por ejemplo, la palabra armonía nosotros la asociamos con la música. Con la música, claro. Entonces, una orquesta filarmónica suena armoniosamente cuando cada miembro y cada músico con su instrumento toca la partitura y lo que le corresponde de cada partitura y de la manera que le corresponde. Sí, ritmos, tonos, esas cosas que tienen los Claro, músicos. pero vamos yo soy de la época del rock and roll, ¿no? Entonces de los solos de guitarra, pero aún los solos de guitarra, si no son armoniosos dentro de la configuración de la música, lo que denota es el ego del músico que quiere ir por encima de él. Y entonces, en un estado de armonía dentro de un grupo de oración, evidentemente se tiene que manifestar en que cada uno espera su tiempo, su lugar para orar, no pisa a los demás, respeta los tiempos, porque hay momentos que dicen, tenemos un tiempo reducido. Bueno, respeta los tiempos, no te quieras comer tú todo el tiempo de oración. Fíjate, tú dices que eres del tiempo del rock, yo soy del tiempo del jazz. Y a mí me encantaban cuando había una big band, ¿no? Y había solistas, pero partían de un ritmo, de algo que era el principio, es decir, la base. La base era común y luego cada uno improvisaba dentro de esa base. Si alguien se sale de la base, en el rock puede ser más estridente, pero en el jazz tenían que mantener la base para luego hacer las interpretaciones particulares, y los solistas pues entraban dentro de ese conjunto armónico, y terminaba uno y empezaba otro, pero mantenían la misma base. Mantenían una armonía. La armonía Entonces, básica, sí. la oración grupal, si verdaderamente está guiada por el Espíritu y entramos en el río del Espíritu en la oración grupal, obviamente se tiene que notar esa armonía, como así se nota también espiritualmente aquel que no entra en esa armonía y rompe el espíritu de oración. Se nota, no es que hay que esperar que venga un ángel que lo diga, se nota. Es algo que fluye así naturalmente. Entonces, hablábamos de la oración grupal y de la oración personal. Entonces, si quieres tener un tiempo extenso de oración, tenlo tú solo. Pero en una oración grupal, obviamente, es una oración para que participen los demás. Y la otra cosa importante que yo entiendo, que aprendí, es que las promesas se cumplen en el sí y en el amén. Y si dos se ponen de acuerdo en la tierra, lograrán todo lo del cielo. La armonía hace que mientras yo oro, los demás apoyan, pero mientras los demás oran, yo apoyo. Digo, no espero a mi turno de oración, sino que participo. Participo activamente en el turno de oración del otro. ¿Cómo? Diciendo, sí, amén. Tengo que sentir la oración de mi hermano como mía. Yo en los grupos de oración, cuando verdaderamente siento que estamos en el Espíritu, es que el hermano está orando lo que yo hubiese orado. Claro. O que yo estoy de acuerdo con lo que él está orando. O que me está sorprendiendo y que me está sorprendiendo de tal manera que si pudiese oraría lo mismo que él. Sí, porque a veces uno tiene un conocimiento determinado de las cosas y hay otras cosas que uno desconoce, y cuando estás orando con otros, él tiene una sensibilidad que tú no tienes sobre un aspecto que para ti es superfluo y para la otra persona es algo importante, y entonces entras en la importancia que tiene la otra persona en esa oración, ¿no? Cuando en cualquier aspecto de la vida, si estamos delante de Dios,
siempre hay un propósito de Dios para lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que es importante que miremos cuál es el propósito de Dios en cada oración. Hay un texto en la palabra que dice que orar o pedir como conviene no sabemos, pero que el Espíritu intercede por nosotros y nos guía a la oración y habla incluso de que hay que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El clamor del Espíritu es mucho más incisivo y adecuado que muchas veces el nuestro, porque Él sí que conoce todas las circunstancias, ¿no? Pero volvemos al orar como conviene, o al pedir como conviene, no sabemos, ¿no? La búsqueda de la dirección del Espíritu Santo y sobre todo saber cuál es el propósito final de Dios en esa oración. Porque cuando tenemos el mantra, a veces hay quien tiene el mantra final de... Un mantra es una oración concreta, repetitiva, ¿no? Y tenemos el mantra de decir en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Y qué significa para ti el decir eso en el nombre de Jesús? Bueno, recordemos que Jesús habló de que todo lo que pedíamos en su nombre al Padre, el Padre lo haría porque Él iba al Padre, bueno, una serie de cosas. Pero hay quienes toman y usan esa muletilla en el nombre de Jesús como si fuese un rito o algo mágico. Sí, es la firma, sí. El final de la oración tiene que ser ese porque si no, no funciona, ¿no? Y verdaderamente tenemos que quitarnos esas, como si fuese el famoso abracadabra, con una palabra mágica. Por eso hablaba yo de mantra, ¿no? Sí, tenemos que quitarnos que es una palabra mágica. Yo me acerco a Dios porque sé en mi corazón que la única manera de acercarme a Él es por medio de Jesucristo. Y la única manera es que creer en Jesucristo. Entonces, si yo utilizo, es como cuando... los judíos estos, los hijos de Seba creo que eran, decían que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. O sea, estaban utilizando algo como si fuese una fórmula mágica. Y no pudieron, porque evidentemente los demonios dijeron, Jesús sabemos quién es, a Pablo lo conocemos, pero ¿y tú quién eres? Entonces, por eso lo importante de la oración es tener en cuenta que es la comunión que tenemos con Dios. Entonces, no es algo que un rito mágico o algo por el estilo o algo mecánico, es parte de mi vida de tener una relación y esto me interesaría muchas veces hacer hincapié, que la oración no es solamente decir que oro y repito, sino que medito. La Biblia dice que debemos meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces, leer la palabra es también estar en comunión con Dios, porque a través de la palabra Dios me habla. Mi experiencia personal, hay cosas que tenemos que hablar por experiencia personal. Yeah. Mi experiencia personal es que empiezo mi tiempo de oración leyendo 1, 2, 3 capítulos aproximadamente y me doy cuenta que gran parte de mi tiempo de oración lo paso orando en función de lo que he leído. La gran mayoría de las veces. Hay algunos que dicen, bueno, pero hay cosas, por ejemplo, por dar un ejemplo reciente, que acabo de terminar el libro de Ezequiel. ¿Qué puede sacar de tan mucho del libro Ezequiel que habla de medidas? Sí, se puede sacar. Por ejemplo, he aprendido que si Dios es tan meticuloso en hablar, es porque necesita que nosotros seamos meticulosos en escuchar. Claro. El otro día estaba yo en una reunión así internacional que tenemos de oración, ¿no? Y una hermana decía, bueno, hay gente que dice, estoy orando y se me acaban los argumentos. Ya digo, bueno, pues tendrás una vida muy, muy buena, muy sencilla, porque dice, es que se nos pueden amontonar los temas, pero a lo que voy es que la hermana dice, bueno, pero si no tienes nada que decir, ¿por qué no escuchas? Y es uno de los grandes problemas
del cristiano que muchas veces, vamos, abrimos la espita, es decir, soltamos lo que tenemos que soltar y decir, bueno, Señor, hasta luego. Y lo que nos dice la Biblia es que cuando te acercas a Dios, acércate más a escuchar, para orar, para oír, que para levantar la voz del necio, porque no saben que hacen mal. Dice, porque ¿dónde hay más bendición? ¿En que tú le hables a Dios o en que Dios te hable a ti? Obviamente que Dios te hable. Dijo aquel, Señor, si di tú la palabra, Señor, si tú hablas, yo tendré fe. Si tú dices la palabra, van a cambiar las cosas, porque entendemos que de tu boca salió toda la creación. Tú dijiste, hágase la luz, y la luz se hizo. Eso es Génesis 1. Y háganse los astros, y se hicieron. Los luminares en el cielo, todo. Por la palabra de Dios todo fue creado. Y claro, aquel hombre que se acerca a Jesús y le dice, Señor, basta que tú digas la palabra para que sea hecho. Si tú dices la palabra, es suficiente. Así que es más beneficioso para nosotros que Dios hable a que hablemos nosotros. Claro, los predicadores, personas que, como estamos nosotros aquí en un plató, tenemos la herramienta de la palabra, y muchas veces no somos capaces de callarnos y esperar que sea Dios quien hable. A veces en la sociedad en la que estamos, del todo lo inmediato, del express, de lo express, de lo puntual, esperar a que Dios te hable es una asignatura complicada. Y dentro de la oración tiene que haber ese diálogo, ¿verdad? Tú dices, a veces leyendo, a veces en tu propia mente, sí, el Señor te habla, en tu corazón sabes que viene algo de la parte de Dios para tu vida, y eso conforta, trae un beneficio mayor que el propio tema de decir, Señor, aquí leo toda esta lista, yo soy un comentarista, como en muchos sitios el guión en la radio, pim, pum, 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 y leo lo que está escrito. Es que me has traído un tema en el cual verdaderamente, no digo que tengo toda la experiencia, pero me he desarrollado por una cuestión de que, porque quiero poner en contexto esto. Primero, el tema de la oración y tener una vida de oración, recordemos que está bien que tengamos decisiones, tomarás una decisión y esta te será firme, dice en Proverbio. Está bien que tengamos que tener una disciplina de vida, pero recordemos que todo es por gracia, porque Dios es el que pone el querer por el hacer, por su buena voluntad. No es que decidimos orar porque somos buenos, no. Es que Dios es el que despierta, porque Dios es el que quiere tener comunión con su pueblo. Recordemos que Dios fue el que tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesucristo para que Él sea el puente de vida para nosotros. Todo nace del corazón de Dios para que vuelva a Dios en nuestra vida de comunión con Él. Entonces, de repente sucedió algo en nuestra vida que tú conoces muy bien, Ramón, que tuvimos que... Yo siempre fui una persona que me gustó el tema de la oración, y durante mucho tiempo trabajando en esta casa, hacía los programas radio y empezaba a las 8, pero me venía a las 5:30, 6 de la mañana para tener mi tiempo de oración previo y preparar el programa y todo lo demás. Pero cuando tuve que ir a un tema familiar, a cuidar a mis suegros, en un momento nos teníamos que levantar a medianoche, a las 2, 3 de la madrugada, porque para girarlo, porque era una persona mayor y se le formaban escaras, si duermen todo el día de un solo lado, se le forman escaras. Entonces te dicen que lo mejor para prevenir eso es girarlo. Entonces a las 2, 3 de la mañana nos levantábamos y
antes de acostarnos aprovechamos a tener ese tiempo de comunión con mi esposa, con el Señor. Y después nos íbamos a dormir. Cuando se pasó esa etapa, ¿qué hacemos con...? Porque nos habíamos acostumbrado a tener esa etapa. Bueno, cuando pasó esa etapa, hemos tomado una decisión y de decir, nos levantamos temprano, preferimos acostarnos temprano. De hecho, esto que voy a contar es una experiencia, de lo que te dije, experiencia personal, no es dogma. Sino que es algo que nos sirvió a nosotros y quizás te puede servir de inspiración a ti para que, no digo copiarlo 100%, pero sí tomar alguna cosa que te pueda valer. Entonces, hemos tomado la decisión de decir, de domingo a la noche a jueves a la noche, no vemos televisión, no nos interesa. Nos vamos a dormir temprano. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que temprano, si me levanto antes de que mi cabeza empiece con los temas de trabajo ministeriales o las llamadas telefónicas o lo que sea, tener mi tiempo con el Señor, nuestro tiempo con el Señor, donde tengo todo mi ser centrado en Él, que nada me distraiga. Entonces, para no quedarme dormido a la mañana, ¿qué hago? Me voy a acostar temprano. ¿Qué es pecado ver la película de la semana o la Champions? No digo que sea pecado. Simplemente es una elección que he tomado porque he aprendido a priorizar lo que me bendice. Claro. Entonces, en ese tiempo he escuchado la voz de Dios que me hizo sentir, como tú dijiste, Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Y he aprendido esto, que cuando nosotros nos levantamos y nos sentábamos en nuestras sillas para estar en la presencia del Señor, Él me hizo sentir que Él ya estaba ahí esperándonos. Así como eso. Entonces entiendo que el tema de la oración, yo sé que hay mucha gente que nos puede estar mirando que dice que yo me esfuerzo y no lo logro, es por gracia. Claro, el esfuerzo te lleva a la frustración. Y hay personas que dicen, bien, yo me comprometo a orar. Dice, no es cuestión de comprometerme a orar. A lo mejor a alguno le viene bien, un compromiso y eso depende de cada uno, pero no es cuestión de compromiso. No es cuestión de tengo que orar, tampoco es cuestión de tengo que orar, no es una obligación, sino que en la medida, y por eso yo ponía antes el ejemplo del Señor, ¿no? Él necesitaba o anhelaba, amaba esos tiempos de relación personal con el Padre. Y eso es, yo creo que es la primera oración que tiene que haber en cualquier cristiano, es decir, Señor, quiero deleitarme en tu presencia, aprender a deleitarme en tu presencia. No es cuestión de cumplir planes, propósitos, programas, sino entrar en la presencia de Dios. Antes hablabas de la oración grupal y hablabas de la comunión entre los hermanos. Y Dios es un Dios relacional. Y Él quiere que haya relación entre los hermanos. Según hablabas, yo estaba esa imagen que tenemos de la cruz, ¿no? Relación vertical, relación horizontal. Pero el Señor quiere tener una relación horizontal también con nosotros. No dice, bueno, están los cielos. Señor, tú en los cielos y nosotros en la tierra, la escalera de Jacob, ángeles bajando y subiendo. No, el Señor quiere estar con nosotros. Estaba pensando, también según hablabas, en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La comunión. Tremendo. Y Jesús enseña a sus discípulos, y hay varios pasajes, pero hablan de un principio de cerrada la puerta. En ese aspecto que decías, no, es que a veces tenemos la mente llena de tantas cosas, qué bueno es poder tener una puerta que cerrar y decir, no, porque el final de los tiempos, cuando nos habla la palabra, es que el padre de familia también cierra la puerta. Y el que queda fuera, queda fuera. Y qué bueno que tengamos un tiempo de cerrar puertas para estar
en intimidad con el Señor. Yo creo que es algo que debemos de cultivar, y en la medida en que alguien aprende a estar y anhela estar en esa comunión, va a estar buscando el momento oportuno. Pues decías, hay la Champions, ¿qué me importa a mí la Champions cuando tengo algo superior? Claro, Esther, nos cuenta el libro de Esther que Esther entra en... Bueno, está preparándose para entrar en la presencia del rey, ¿no? Y ella es una mujer distinta a las demás que buscan los privilegios de poder estar con el rey y que el rey se pueda sentir muy a gusto. Y el rey estaba harto de tantas mujeres que venían a demostrar sus grandezas y venían con tantos avalorios, ¿no?, diferentes. Y sin embargo, se encuentra con Esther que llega sin nada, sencilla, siendo ella. Y eso es lo que enamora al rey. El rey Asuero se enamora de una mujer que no viene con tantos... Es decir, al rey no le podían sorprender con tantos vestidos y joyas y cosas, pinturas y tantas, pues eso, los avalorios de la mujer, ¿no? Y se encuentra, de repente le toca ir a Esther, y Esther dice, yo quiero tener un encuentro con el rey. Y hace que sea algo diferente. Y no, tú eres distinta, porque no vienes a demostrar qué buena eres, sino que vienes a valorar mi presencia. Y el libro de Esther habla de esta mujer que amaba a su marido y que tenía un acercamiento con él de intimidad, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo que es lo que realmente Dios quiere, y es lo que bendice nuestras vidas. Un tiempo de comunión personal con Él. ¿Cuánto tiempo? Decías, no habéis podido velar conmigo una hora. Ahí había una situación muy complicada, ¿no?, muy especial. El ángel es enviado para fortalecer a Jesús porque era ya el día de la entrega, de la muerte, ¿no? Ya había empezado el día del sacrificio de Jesús, ¿no? Y el Señor necesitaba un apoyo en ese aspecto, pero también enseña, dices, si pudierais o si valorarais estar en la presencia de Dios, si realmente hubierais tenido la experiencia de estar con el Eterno, de estar con el Sabio. Yo sé los discípulos de las grandes eminencias científicas, tanto en medicina como en física, en química, en diferentes áreas, han buscado estar siempre cerca del maestro, porque dice, cuanto más cerca estoy, más me imbuyo de la sabiduría del maestro, ¿no? Cuanto más cerca estoy del Señor, más me imbuyo de la naturaleza del Señor para mi vida, con lo cual yo voy a ser mejorado personalmente en mi realidad personal. Pedro dice, wow, Dios me ha hecho participante de su naturaleza. No sé si ese tipo de experiencias... Sí. Tú dijiste algo que es algo que yo aprendí, que Dios me lo hizo aprender. Cuando dice a deleitarnos en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y es considerar las peticiones de tu corazón. Entonces, volviendo a la lista de la compra, las peticiones del corazón están en un segundo plano aquí. Primero aprendamos a deleitarnos en el Señor. ¿Y qué es deleitar? Yo lo voy a hacer muy sencillo. De donde yo vengo, tú me traes un helado, y un helado dulce de leche específicamente, y yo me deleito, lo disfruto. No es un sacrificio. Si me das un plato de verduras, es un sacrificio, me lo como como sacrificio, pero el otro lo deleito. Entonces, de esta manera intento expresar que debemos aprender a disfrutar del Señor. Que tú dijiste en un momento, tengo obligación. No, tengo, Señor,
ayúdame, pidámosle al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, el Paracleto, el que nos ayuda en nuestras debilidades. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a aprender, a deleitarnos, a disfrutar de estar con Dios, a disfrutar de estar con su palabra, a disfrutar de estar en su presencia. Y yo en su presencia he aprendido a disfrutar de cosas tan maravillosas como, por ejemplo, yo soy huérfano de padre, yo no conozco a mi padre desde los 8 años, que él murió, que lo perdí. Entonces esa orfandad estuvo siempre latente en mi vida, hasta que tuve en un rincón en la presencia de Dios, tuve esa revelación interna de que Él es mi Padre, y desde ese día, hace como 25 años que eso se reveló a mi vida, tuve ese deseo de estar con mi Padre y disfruto como un niño. Tengo 61 años, pero disfruto como un niño cuando estoy en la presencia de mi Padre y Él se me revela como Padre. Y siento, así como conté que el Señor me enseñó a mí que Él estaba antes, esto también me lo enseñó, que soy como su niño, que Él, estoy en su presencia, que disfruto. Tenemos que aprender a disfrutar de estar con Dios. Hay muchos complejos, hay muchas interrogantes en nuestras vidas, hay muchas cosas que solamente cuando aprendas a estar en la presencia de Dios serán contestados, traerás sanidad en tu mente, en tu corazón, y eso repercutirá aún en tu cuerpo. Entonces, ese tiempo, lo que tú dijiste de la Champions, a mí me gusta el fútbol, me gustan las películas de acción, pero estoy hablando de mi experiencia, cada uno que lo puede traspolar y quizás le puede servir en su experiencia personal. Digo, sí, todo es muy bonito, pero yo mañana no quiero estar dormido para estar con el Señor. Él no se merece que yo esté dormido. Otra cosa, si por trabajo, por lo que sea, bueno. No, pero y el cambio de decir, no, si me quedo dormido, pierdo el beneficio de ese tiempo con el Señor. Porque es verdad que una persona que está deleitándose en la presencia del Señor va a haber quien intente impedir que eso ocurra. Ah, sí. Entonces, sino que dice, no, vamos a ver cómo interfiero en esa relación de comunión, porque la comunión con el Señor nos renueva, nos fortalece. Pablo decía en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo no sé la interpretación que tienen muchos de ese versículo. Jesús fue a fortalecerse en el Señor en el Getsemaní, en esa noche crucial, porque Él tenía que asumir y enfrentar un reto único, inusual, también en su vida, que era el cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Y Él fue a fortalecerse, y cuenta el libro de Hebreos que Él puso el gozo delante. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, con lo cual en esa cruz, aunque Jesús clama al final, Padre, ¿por qué me has abandonado? En esa cruz están la Trinidad completa en el acto del sacrificio de Jesús, ¿no? Y por eso el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, no hay gozo. Y muchas veces los cristianos viven en amargura porque no está el fruto del Espíritu, porque no hay esa comunión. Y el Señor quiere que participemos. Hay una película que es tremenda, creo que se llama La cabaña, donde el protagonista se encuentra en una cabaña con, bueno, el padre es una mujer en ese caso, pero configura al padre, está el hijo, Jesús, y juegan por encima del agua. Dice, mira, aquí vivimos en una situación que está fuera de las leyes naturales, ¿no? Y está el Espíritu Santo, que está simbolizado por una
por una chica, pero están los tres juntos, y entra en comunión con ellos el protagonista y están los cuatro en esa comunión, ¿no? Qué tremendo decir, bueno, luego las situaciones en la película, las situaciones que tenía esta persona, pues eran complicadas, pero es fortalecerte en el Señor, que es lo que yo pretendía hablar, ¿no? Nos fortalecemos en el Señor. Es decir, necesito gozo. ¿Dónde voy a encontrar el gozo? La fuente de gozo. En la relación personal con el Señor. ¿Dónde voy a encontrar paz para mi vida? Relájate. Un hermano comentaba hace poquito, la eternidad es una realidad en la presencia de Dios. Dijo, es que lento se me hacen los minutos cuando estoy en oración. No, vamos a ver, cuando tú estás en una fiesta con amigos donde te encuentras a gusto, se te pasa una hora y no te has dado ni cuenta. Claro. Eso es deleitarte, ¿no? Entonces, cuando a ti un minuto se te hace largo, Señor, pero es que un minuto de oración se me hace larguísimo, es que tienes un problema de gozarte en la presencia de Dios. Porque, y este hermano decía, es que un minuto con el Señor en la eternidad puede ser una hora, puede ser 1000 años, porque es la eternidad de Dios. Y qué bueno que entres en la eternidad del Señor. Y dices, si fueras consciente, esto que a veces en algunas películas han hecho, ¿no? De alguien que salió en una nave interespacial a unas velocidades tremendas, vuelve a la Tierra y en la Tierra han pasado 50 años y para él han pasado 2 días. Cuando tú estás en la presencia de Dios, puede ocurrir esto mismo. Sí, y que en el hecho práctico del día a día nos toca a veces que miramos el reloj, se hace, y tenemos que, perdón Señor, pero tenemos unas obligaciones. Tengo que ir. Sí, pero en verdad es lo que tú dices. Pero no solamente eso, tú hablabas de ser fortalecidos y yo te voy a hablar a ti como químico, que tú vas a entender. Cuando tú te expones a determinados elementos que son fuertes, como te expones al sol, te enriquecen vitamina D. A lo que te expones, eso que es más fuerte que tú, te enriquece con lo que Él tiene y abunda. Cuando nos exponemos a Dios, en su presencia, a su palabra, nos enriquece. Sí, porque hay un equilibrio, ¿no? En la solución hay un equilibrio, y si hay mucha concentración de un soluto en una esquina, se tiende a Entonces, cada vez, no es necesario. Moisés se expuso a la presencia de Dios y la gente se dio cuenta que porque él brillaba. Muchas veces no necesitamos brillar de esa manera, pero Dios nos hará brillar de la manera que Él quiere, porque cuando nos exponemos a Él, su gloria nos enriquece, su sabiduría nos enriquece, somos enriquecidos por Él. Y por otro lado, cuando nos deleitamos, disfrutamos de Dios, por lo menos esta es otra experiencia personal, que ir con el corazón cargado y agobiado de problemas, de circunstancias, de cosas, y empezar a disfrutar en la presencia de Dios y sentir que ya Dios sabe, ya Dios lo tomó. Quitarme esa carga y tener esa sensación de que Dios tomó eso en sus manos y dime, hijo, cuéntame, compartamos este tiempo. Sí, esa canción, ¿no? Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, ¿no? Exacto. Nuevas fuerzas tú me das, ¿no? Entonces, todas esas canciones, cuando aprendemos a disfrutar de la presencia de Dios, muchas de esas canciones, por ejemplo, temprano te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed. Yo
muchas veces no necesito ya el despertador para despertarme a la hora. ¿Por qué? Porque mi espíritu ya anhela estar en la presencia de Dios. Entonces, son cosas que suceden. No es que sea mejor que nadie, simplemente estoy abriendo mi corazón. Pero que tiene que ser un anhelo de cualquier hijo de Dios. Es decir, hay personas que cuando se convierten quieren ir al culto. Y me parece muy bien. Y hay personas que dicen, oh, otra vez culto, tal. Bien, pero me parece bien que quieran ir al culto. Pero cuando tú tienes la experiencia de una relación personal con el Señor, y es curioso que en el andar del día a día del cristiano muchas veces perdemos esa comunión con el Señor, porque los asuntos nos roban sí. la oportunidad de estar con el Señor, ¿no? Y claro, ahí sí que tiene que haber una disciplina personal, es decir, yo quiero anteponer lo importante a lo urgente, porque sé que con lo importante, lo urgente va a quedar en el sitio que le corresponde, ¿no? Entonces, ese problema del estar ocupado en muchas actividades, el activismo cristiano, ¿no? Es decir, tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que cubrir expedientes y llegar a... sin embargo, antes hablabas que es por gracia. Cuando la gracia de Dios está en ti, es como cuando hablamos del tema del diezmo, ¿no? Dices, mira, yo no sé cómo el Señor lo hace, pero cuando tú das el diezmo, llegas más allá con el 90 sí. que con el 100. Pues cuando tú buscas al Señor, llegas más allá con ese tiempo gastado, iba a decir perdido, no perdido, nunca perdido, gastado en la presencia de Dios, llegas más a todo lo que tienes que hacer que cuando le restringes a Dios esos tiempos. ¿Por qué? Porque su fuerza, su sabiduría, su gracia y su fortaleza van a estar en ti y vas a hacer las cosas mejor. Claro, pero Dios no pierde, el que perdemos somos nosotros. Claro. Es muy, muy claro. Pero vuelvo al principio de que todo nace del corazón de Dios. Mi amado hermano, que tú que estás ahí, estás luchando, quiero decirte que del corazón de Dios nace el que querer tener comunión contigo. Él pone ese querer. Y cuando tú humildemente le dices, Señor, sí quiero, pero no puedo por mí, ayúdame, Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar la forma adecuada para cada uno, porque hay algunos que dicen, yo prefiero tener mi tiempo de comunión de noche, otros al mediodía o lo que sea. A mí me funciona lo que he comentado, a mí me funciona y he desarrollado mi vida así y te puedo asegurar que no la quiero cambiar. Mañana estaré en otro sitio y acomodaré lo que tenga que hacer a ese sistema de vida prioritario. Entonces, me funciona a mí, pero capaz que a ti te dice y te da otra situación donde encuentras la manera de decir, estoy en mi altar, porque otra cosa que aprendí, el altar de Dios, mi altar personal con Dios, el altar es un sitio de encuentro entre el cielo y la tierra. El altar es el sitio donde tengo mi cita con mi Creador y mi Salvador. He aprendido eso, que cada vez que me acerco a Él, en mi altar de búsqueda al Señor, es donde sacrifico mis ganas de seguir durmiendo, sacrifico mi champion de la noche anterior, sacrifico lo que sea, mis dolores de hueso que quizás me dicen quédate en la cama, sacrifico, pero es el sitio, porque cuando, y aquellos que están enamorados de su esposa, espero que estén enamorados de su esposa, se acordarán que cuando eran novios no había sacrificio, no había dolor, no había falta de sueño, no había nada. Era la persona a la cual amabas y tenías ganas de estar con ella. Bueno, traspolemos eso, traslademos esas sensaciones en nuestra relación con Dios y verdaderamente tendríamos que tener, es deseoso que tengamos ese mismo anhelo y ese mismo deseo de estar con Dios. Sí.
Pedro se acerca a Jesús, bueno, el Señor le dice, ven conmigo, y le pregunta, ¿me amas? Por 3 veces, ¿no? Y al final dice, tú sabes que te amo, ¿no? El poder decir, tú sabes que te amo, es decir, porque la Biblia dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor se demuestra en el anhelo de querer estar con la persona amada. Exacto. ¿No? Y sin embargo está Juan, en el Evangelio de Juan está ese relato, y está Juan que tenía una relación de intimidad con Jesús, de tal manera que él decía, el que ama mi alma, aquel a quien el Padre, a quien Jesús ama, él se identifica con que Jesús le ama, es decir, él es consciente del amor de Dios para su vida y de hecho él tiene revelaciones que el resto de los discípulos no tenían. Por eso Pedro le pregunta, oye, ¿quién es? Pregúntale porque tú tienes confianza. Y qué bueno que podamos tener confianza con Dios, ¿no? No como Adán, que cuando peca va a esconderse, sino que incluso en nuestras pequeñeces, nuestras miserias, qué bueno que podamos ir delante de Dios a decirle, Señor, ayúdame a romper mis cadenas, a sanar mis heridas, a tener un corazón como David le pide, pon en mí un corazón noble, susténtame con un espíritu noble, para que yo pueda ser aquel que proclamo tu grandeza, iré a las naciones y les daré el mensaje de tu gracia, ¿no? Claro, pero ¿qué son los salmos? Los salmos en general son canciones que se cantaban a Dios, pero que nacieron como la mayoría de las adoraciones que nacen hoy en día, de la comunión que tienen personal con Dios. De eso. Entonces, por eso no hay un verdadero adorador que verdaderamente sea un adorador si no sabe estar en la presencia de Dios. Y no hay un verdadero profeta. Cuando digo profeta, hablo de alguien que hable de parte de Dios, sea predicando o enseñando, lo que sea, si no sabe estar en la palabra, en lo íntimo de Dios para escuchar la voz de Dios. En su secreto, ¿no? En su secreto. Entonces, por eso es tan importante para todos desarrollar esa vida de comunión con Dios. Las formas, cada uno tendrá que encontrar las formas. Hay algunos que dicen, bueno, la Biblia dice, nos enseña que Daniel oraba 3 veces al día. Bien, si te vale 3 veces al día. A mí me contaron la historia de Reinhard Bonnke, el gran evangelista alemán, que él tenía su tiempo a la mañana de comunión con Dios, pero él mientras estaba trabajando en la oficina, lo que sea, 1 o 2 veces al día más se tomaba un tiempo para estar con Dios, porque él lo necesitaba y paraba todo lo importante, lo urgente, para ir a lo verdadero. Tenía su cuarto secreto. Exacto. Y así muchos hombres de Dios tenían, desarrollaron esa costumbre, y nosotros cada uno, teniendo en cuenta las posibilidades, porque vamos a la realidad, no es lo mismo aquel que dice, bueno, yo dejo la Champions de lado, con una madre que tiene 3 niños pequeños que atender. No es lo mismo. Tus 10 minutos, mamá, que te dejan tus niños con el Señor, valen más que quizás las 2 horas que puede estar uno, que en vez de estar orando, capaz que estaba con el TikTok. Sí, sí, las 2 blancas, ¿no? de la mujer. Es la actitud. Y volvemos al tema. Dios vive en la eternidad, no en el problema del tiempo. Para Él 1 minuto es eterno y a lo mejor para otro 2 horas es una minucia, porque es muy santo, muy santo. Y qué bueno que despertemos ese anhelo de vivir en una vida de comunión personal con Dios. Es el gran secreto de los ungidos hijos de Dios. Estamos terminando el programa, aunque comenzamos un poquito más tarde, pero sí quisiera ser fiel en el cumplimiento del tiempo. Y ya que estamos hablando de oración, te pediría que nos despidieras con una oración. Padre,
Gracias por este tiempo, por este momento, por esta oportunidad de poder, Señor, estar en tu presencia y poder compartir, Señor. Te pido, Señor, que despiertes en cada uno de los que estamos, tanto aquí como los que están del otro lado del aparato de televisión o las redes sociales o la radio, donde sea, Señor, que despiertes en cada uno el anhelo, el fuerte anhelo de buscarte, Señor. Y Espíritu Santo, que estés ayudando a todos aquellos que sienten que quieren pero no pueden, Señor. Pero tú eres el que pones el querer como el hacer, tú eres el que ayuda en esas debilidades, Señor. Ayúdanos a aprovechar los tiempos, los momentos, a tener la sabiduría para dejar de lado aquello que nos roba la fuerza, que nos roba el tiempo, que nos roba todo, Señor. Y que podamos aprender a aprovechar de ti, a enamorarnos cada día más de ti y a buscarte, porque tú dijiste, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que así se ha despertado en tu pueblo el buscarte de todo Señor. Corazón, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Carlos, por este tiempo. Un verdadero placer. Y hemos disfrutado este tiempo en la presencia de Dios en medio nuestro, porque sentimos que Él está con nosotros aquí y que esté también en vuestras casas. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.